Los niños hacían ruido alegremente en el asiento trasero. Les gustaba cuando sus padres estaban juntos, porque su papá pasaba mucho tiempo en el trabajo. Con mamá tampoco se aburrían, pero con papá y mamá juntos era mucho más divertido. Además, a su pequeña hija, Benita, papá siempre le compraba algunos regalos adicionales. Mientras que mamá era más estricta e implacable en este aspecto. Su hijo, León, era mayor y más serio, y estando cerca de su padre, se sentía más importante. Especialmente cuando los demás notaban lo mucho que se parecía a su papá, y todos los amigos de los padres lo comentaban al encontrarse. A papá le gustaba eso, y se le dibujaba una gran sonrisa en el rostro. A León también le gustaba mucho, y se esforzaba por comportarse aún más como un adulto. Pero el niño no solo deseaba parecerse a su padre por esa razón. Ramiro era un empresario exitoso, una persona respetada, a pesar de su juventud. En la vida, logró todo por sí mismo, a pesar de las circunstancias, en contra de los envidiosos y los malintencionados. No tenía apoyo, no tenía padres bondadosos y cariñosos. Pero tenía la determinación de ascender a toda costa, empujando con los codos y arañando con todas sus fuerzas. Y lo logró. Para un exalumno de un orfanato, alcanzó un éxito increíble, incluso más que los hijos de familias adineradas. Más que aquellos a quienes los padres les tendieron una alfombra roja bajo sus pies. Superó a todos con su perseverancia y diligencia. Estudiaba con tanto fervor que sorprendía a los maestros. Y no lo hacía por elogios, no. Estudiaba por el conocimiento, como si tuviera el objetivo de aprender sobre todo en el mundo. Ramiro se interesaba por la lectura de literatura científica, y al mismo tiempo, le llamó la atención una compañera de clase inteligente, Verónica. La chica provenía de una familia común, pero al igual que este chico del orfanato, se apasionaba por la ciencia. Cuando encontraron a Ramiro entre un grupo de personas sin hogar, y lo llevaron al orfanato, él no podía contar nada sobre sí mismo. Afirmaba que no recordaba nada de lo que le había sucedido. Cuando el psicólogo intentó ayudarlo a recordar algo, le ofreció terapia de dibujo. Y Ramiro dibujó el mar. No pudo recordar nada más. Los padres de Verónica habían oído hablar del chico extraordinariamente inteligente de la escuela. Así que no les sorprendió cuando su hija empezó a interesarse cada vez más en Ramiro. Tampoco se sorprendieron cuando Verónica empezó a sonrojarse y ponerse nerviosa al mencionar a su compañero de clase. Y el hecho de que el chico hubiera crecido en un orfanato no tenía un significado negativo para ellos. La madre de Verónica a veces suspiraba, entendiendo que Ramiro seguramente también deseaba el calor familiar, el amor maternal y el fuerte apoyo paterno. Pero el chico no tenía nada de eso, tenía que confiar solo en sí mismo, abrirse camino en la vida por sus propios medios, y lo lograba. Ramiro no solo obtuvo una buena educación, sino que también se convirtió en un empresario exitoso. Verónica lo apoyó en esto, primero como amiga, luego como prometida, y ya durante 8 años como su amada esposa, quien le dio tan maravillosos hijos. Un hijo mayor y una pequeña princesa que robaron el corazón de su padre desde el primer minuto de vida. Los hijos le dieron a Ramiro lo que tanto le había faltado todos esos años, una familia y un amor que lo llenaban de energía, dándole un propósito en la vida. Su objetivo era hacer felices a las personas más cercanas a él. Verónica al principio se dedicó a crear un ambiente hogareño y a arreglar su gran casa, un refugio tranquilo donde la familia podría superar cualquier tormenta. Ramiro le dio esa oportunidad. Ganó suficiente dinero para que pudieran comprar la propiedad que les gustaba. Verónica gestionaba el mansión con entusiasmo, decoraba las habitaciones, y buscaba personal para el cuidado del jardín. Mientras los niños eran pequeños, la mujer dejó de lado sus deseos, soñando con una carrera y el reconocimiento como especialista, y no solo como una maravillosa esposa y madre. Pero cuando los niños crecieron, la mujer quiso ocuparse de algo, encontrar un trabajo o abrir su propio negocio. Y allí estaban, viajando en el coche todos juntos en ese día de semana.
Ramiro conducía el automóvil con una expresión seria en el rostro, mientras Verónica estaba confundida. Los niños estaban callados, observando las calles e intentando adivinar a dónde los llevaba su papá. Cuando se estacionaron en una de las calles principales de la ciudad, Ramiro se desabrochó el cinturón de seguridad y les pidió a todos que salieran. Caminaron un poco y se detuvieron frente a una gran puerta de vidrio. El hombre sacó las llaves y se las extendió a su esposa. «Ábrela, ahora tú eres la dueña aquí», dijo él. Verónica lo miró con sorpresa e incomprensión. No podía creer que acabara de decir algo que cambiaría su vida drásticamente, finalmente sacándola de esa rutina de ama de casa. Ramiro tomó las llaves de nuevo, y abrió la puerta él mismo. «La primera vez te ayudaré, te mostraré cómo funciona la cerradura. Pero la próxima vez, espero que seas más hospitalaria y nos recibas en tu oficina como corresponde». Hablaba con un tono serio, pero en sus ojos brillaban luces juguetonas, y las comisuras de sus labios no podían ocultar una sonrisa apenas contenida. «En mi oficina», repitió su esposa y dio un paso hacia la puerta abierta. «Por supuesto, en tu oficina. Para tu empresa necesitas una oficina. Tendrás que recibir a los clientes en algún lugar, no lo harás en la calle». Verónica miraba con asombro el amplio espacio. «Aquí está un poco vacío, habrá que encargarse del interior, pero eso se te da muy bien», continuó Ramiro. «Arreglaste tan bien nuestra casa que todas tus amigas todavía te piden consejos sobre renovaciones y selección de muebles. Te gusta tanto, que pensé, ¿por qué no abrir tu propio negocio? Pero has invertido tanto dinero en este lugar, es tan caro. Con tu talento, estas inversiones se recuperarán rápidamente y empezarán a generar ingresos, estoy seguro de ello». «Ramiro, ¿y los niños? ¿Quién se ocupará de la casa?» «Encontrarás una buena empleada doméstica». Verónica no pudo contenerse y se colgó del cuello de su esposo. Lo abrazaba con tanto fervor que él, riendo, se apartó ligeramente para admirar su rostro radiante de felicidad. A la mañana siguiente, Ramiro se fue a trabajar como de costumbre, despidiéndose con un beso de cada uno de los tres. Verónica llevó a León al jardín de infancia, y Benita se quedó con su mamá. Verónica eligió una de las habitaciones de invitados, donde planeaba alojar a la empleada doméstica. Pronto llegarían todas para las entrevistas, y la dueña tendría que elegir la candidata adecuada en la que podría confiar su hogar. Después del almuerzo, apareció la primera aspirante, demasiado joven, sin hijos y sin experiencia trabajando con ellos, no era adecuada. La segunda mujer no paraba de estornudar, quejándose de alergias, tampoco era la mejor opción. Quedaba la última, una señora con ojos tristes, en los cuales había tanto conocimiento de la vida que alcanzaría para las tres candidatas juntas. Sus manos eran cuidadas, uñas cortas y limpias, ropa ordenada. Su peinado resaltaba su elegancia e inteligencia. «Señora, ¿ha tenido experiencia con niños en sus trabajos anteriores?» «No he trabajado antes como empleada doméstica, pero sí he tenido experiencia con niños. Tuve un hijo». Las últimas palabras las pronunció con tal sentimiento que Verónica no pudo evitar preguntar con simpatía: «¿Y dónde está él ahora?» «Cuando era pequeño, fuimos todos en familia al mar. Mi esposo quería pasear en bote, navegaron lejos y comenzó una tormenta. La embarcación volcada fue encontrada a la mañana siguiente, a mi esposo lo hallaron al quinto día, pero a mi hijo nunca lo encontraron. Enterré a mi esposo, pero a mi hijo no, no quiero ponerle un punto final. Entonces, y ahora, me repito a mí misma que hay esperanza. Si por esta razón no puedo trabajar en esta casa, lo entenderé. Señora, me parece que usted es la candidata adecuada. Además, tendremos tiempo para evaluar si encajamos. ¿Quiere ver la habitación que le he preparado? También puedo darle un recorrido por la casa». «Claro, me ha gustado mucho aquí desde el principio, muchas gracias». Subieron al segundo piso.
Verónica le mostró a la futura empleada doméstica su habitación. En ese momento Benita se despertó. Norma conoció a la niña, y a la señora le gustó mucho la pequeña. Benita decidió que ella era un hada con el pelo blanco y ojos amables, tan azules como los de su papá. Verónica miró a la empleada doméstica, y comprendió que había captado la atención de su hija. En efecto, los ojos de la señora eran similares a los de Ramiro, y en sus rasgos faciales había algo parecido. Pero seguramente solo le parecía. Lo importante era que a Benita le gustaba su futura niñera. Verónica vio la ternura con la que la señora miraba a la niña, y entendió que había hecho la elección correcta. Pronto los hombres volvieron a casa, y se oyeron voces en el vestíbulo. De camino a casa, Ramiro recogió a León del jardín de infancia. Benita corrió a recibir a su papá, y a contarle sobre el hada que ahora viviría allí, y que en ese momento estaba haciendo una pasta mágica en la cocina. Verónica abrazó a su marido y le dijo que realmente había elegido a una muy buena empleada doméstica. Norma salió al vestíbulo, donde Ramiro y Verónica discutían algo, y miró al hombre. Ramiro apartó la mirada de su esposa, y giró la cabeza hacia la señora. Con un gesto habitual, se pasó la mano por el cabello, arreglándose el peinado y ocultando cierta incomodidad. Pero antes de ese gesto tan dolorosamente familiar, el aliento de la señora se detuvo. Su esposo siempre hacía eso, y cuando su hijo tenía solo 3 años, lo imitaba con exactitud al observar a su padre. Parecía que el corazón de Norma latía como tambores gigantes, no sentía sus piernas, que de repente se habían vuelto de trapo. No recordaba cómo dio esos pocos pasos hacia Ramiro. No sentía cómo las lágrimas corrían por sus mejillas, goteando sobre su ropa. Frente a ella estaba la copia de su esposo, pero con los ojos de su madre. Norma siempre recordaba el rostro de su hijo, como si lo hubiera visto ayer. Quería tocarlo, comprobar si realmente estaba allí. Quería asegurarse de que no era un espejismo, una fantasía, un delirio, ni un sueño. Extendió la mano, y tímidamente, tocó con la punta de los dedos su mejilla. Cuánto se parecía a su padre, cuánto había crecido, y estaba vivo. Ramiro también miraba a la señora. No se movía ni se apartaba. No entendía por qué no podía ni siquiera parpadear al mirarla. Veía sus ojos, llenos de tanto dolor, desesperación y añoranza. Y una diminuta chispa de esperanza, muy en el fondo, tan pequeña al principio que apenas se distinguía, pero que con cada paso crecía más y más. Miraba a los ojos de la señora, y algo le punzaba en el pecho. Y de repente, ante sus ojos apareció ese mismo rostro, pero tan joven, tan querido y amado. ¿Mamá? Los niños miraban con asombro la escena que se desarrollaba ante ellos. No podían entender por qué su papá, grande y fuerte, abrazaba a esa hada, y lloraba como un niño. Él nunca llora. ¿Qué le había hecho esa hada? Verónica también estaba allí, con la mano sobre la boca, llorando. La mujer no entendió de inmediato lo que estaba pasando. ¿Cómo conocía Norma a su esposo? Luego recordó su relato sobre el hijo desaparecido. No, eso no podía ser. Pero su esposo llorando era una prueba clara de ello. En toda su vida, incluso cuando eran niños, Verónica nunca había visto llorar a su esposo. Ni siquiera cuando se rompió una pierna, ni cuando algo no le salía bien, aunque lo intentara con todas sus fuerzas. Pasada una hora, todos estaban sentados en la cocina, con los ojos llorosos. Norma todavía se secaba las lágrimas, y no podía soltar la mano de su hijo. Tenía miedo de preguntar qué le había pasado hace tantos años. Ramiro estaba pensativo. Recordó todo y ahora lo revivía. Aquel día, su padre luchaba contra la tormenta con todas sus fuerzas. Logró ponerle a Ramiro el único chaleco salvavidas que había en el bote y le dijo: «Hijo, tienes que luchar, pase lo que pase. Recuerda que en casa te espera mamá». El bote se elevó, Ramiro fue arrastrado, giraba,
vio ramas sobre el agua y logró agarrarse a ellas. Solo porque era un niño, las ramas no se rompieron. Al parecer, padre e hijo, huyendo de la tormenta, terminaron en un río turbulento. Unos niños gitanos vieron al niño y lo ayudaron a salir. Y cuando Ramiro llegó a tierra firme, inmediatamente perdió el conocimiento. Despertó al sentir que el coche se sacudía, iba a algún lugar, rodeado de gente desconocida. Ramiro se escapó de ellos casi de inmediato. Empezó a vivir con algunos vagabundos, pero no pudo recordar quién era ni de dónde venía. Por la noche hubo una fiesta en la casa, llegaron los padres de Verónica. La suegra lloró al conocer toda la historia de su yerno. Abrazó a Norma durante mucho tiempo y repetía: «Ahora estamos todos juntos, ahora todo estará bien».